Nuestro proyecto de química analítica se trata acerca de la separación magnética y la relación de la misma con técnicas de detección de cáncer. El proyecto es presentado por Stephanie Chávez y Evelyn Huiña. Objetivos: separar los componentes de una mezcla por el método de separación magnética, conocer las aplicaciones de la separación magnética en técnicas de determinación de cáncer y resaltar la importancia de la técnica de separación magnética en química analítica. La separación magnética es un método físico de separación de mezclas que se vale de la susceptibilidad magnética de alguno de sus componentes. Es así como esta técnica consiste básicamente en aproximar un imán a la mezcla para atraer los componentes ferromagnéticos presentes en ella. De esta manera, los componentes que no sean magnéticos se van a quedar en el contenedor. El magnetismo se manifiesta en una fuerza de atracción o de repulsión, dependiendo obviamente de la polaridad de los campos magnéticos enfrentados. Es así como los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. Experimento. Para la obtención de virutas de hierro mediante la lana de acero se separan lo más posible la lana de acero de las esponjas. Después se colocan las hebras en una olla resistente al calor y se introduce una llama en la mitad de las hebras. Finalmente se cierne con cuidado la lana quemada y se obtienen las limaduras. Para la opción técnica se apoya el proceso de reducción directa, la misma que consiste en la obtención de hierro metálico por reducción de minerales de hierro, de forma que sucede una reducción que no alcanza la fusión. Después se pesan 6 alicuotas sólidas de 8 gramos de virutas de hierro obtenidas anteriormente, al igual que 3 alicuotas sólidas de 15 gramos de arena y 3 alicuotas sólidas de 15 gramos de harina. Se toma en consideración el correcto uso de la balanza analítica al momento de pesar las alicuotas sólidas. Se pasa a crear la mezcla heterogénea, para lo cual se usa un recipiente amplio que permite la extracción de forma correcta. Además se colocan las alicuotas sólidas antes pesadas, es decir, 8 gramos de limaduras de hierro y 15 gramos de arena o harina. Se utiliza un agitador u otro objeto para garantizar la mezcla de los dos componentes sólidos. Para realizar la separación de material ferromagnético en la mezcla se coloca un plástico que protege el imán al usarse, de modo que al separar el material extraído del imán no sea difícil de realizar. De esta forma se pasa el imán por encima de la mezcla a cierta distancia, asegurándose que el imán no toque la mezcla, de manera que el imán no atraiga partículas de arena, sino tan solo virutas de hierro. Se puede observar cómo las virutas de hierro saltan hacia el imán, realizándose la separación de materiales ferromagnéticos. Las virutas recolectadas son pesadas en la balanza analítica, de forma que se pueda calcular la cantidad de peso de virutas recolectadas y las que no lo fueron. Todo se hizo en base a una sola extracción, es decir, que se pasó el imán por encima de la mezcla una vez por mezcla. Es lógico que si se hubiera pasado 2 veces la cantidad recolectada hubiera sido mayor. Sin embargo, las estimaciones realizadas son hechas con una sola recopilación de virutas. Para el experimento realizado con arena se obtuvo un promedio de 5.07 gramos de virutas de hierro separadas y un promedio de porcentaje de extracción de 63.38%, mientras que para el experimento realizado con harina se obtuvo un promedio de 5.96 gramos de virutas y 74.51% extraído. De igual forma se puede observar que el porcentaje de extracción es bastante bueno, es decir, una gran cantidad de material ferromagnético fue recolectado, por lo que la técnica de separación magnética resulta eficiente en cuanto a las separaciones de mezclas heterogéneas se refiere. Adicionalmente, se considera que la diferencia entre los valores obtenidos es mínima, por lo que los valores obtenidos son precisos. El campo magnético es un área invisible de energía producida por electricidad, que es el movimiento de los electrones por un alambre. Esto resulta del flujo de corriente por alambre o por aparatos eléctricos que pueden requerir de una mayor fuerza a medida que la corriente aumenta. El magnetismo es usado en muchas partes del mundo para diferentes cosas. Su adecuado uso ha permitido mejorar la vida de las personas, así como a partir del magnetismo se ha podido desarrollar la resonancia magnética, que es considerada una de las formas de detección no solo del cáncer, sino de otras enfermedades. Esta técnica usa el campo magnético y las ondas de radio de tal manera que se pueden observar ciertos órganos del cuerpo de manera detallada. Así, se puede comprobar si existe algún tipo de patología dentro del cuerpo. El campo mejora resultados. Existe una técnica de detección espectroscópica de resonancia magnética, la cual, al combinar con la técnica de resonancia magnética, es usada en el caso de que existan tumores ocultos.
es decir, el cáncer, que sea difícil de diagnóstico. Es así como no solamente se obtienen imágenes claras de los tejidos del cuerpo que pueden detectar ciertos tumores, sino que mediante la espectroscopía se puede conocer la fisiología de las células, así dar un adecuado conocimiento de si el tumor es benigno o maligno. Con respecto a las técnicas de detección de cáncer estudiadas con anterioridad, se puede decir que existen algunas técnicas de química analítica usadas. Entre ellas, las dos principales encontradas fueron el espectro electromagnético y la espectroscopía. Con respecto al espectro electromagnético, se tienen las ondas de radio, los cuales son una clase de radiación electromagnética muy importantes en este caso, ya que tuvo que tomar en cuenta la frecuencia máxima a las cuales podían ser usadas en el cuerpo humano para así evitar futuros problemas en la salud. Por otro lado, con respecto a la espectroscopía, podemos decir que esto resulta muy importante ya que permite conocer los tumores, la clase de tumores que se encuentran dentro del cuerpo del humano. De esta manera, al encontrar los resultados de este tipo de análisis, si se tienen picos mucho más altos, significa que el cáncer podía ser maligno. Una técnica de la química analítica utilizada también se tiene al peso con balanza analítica. Esta resultó de mucha importancia en este experimento, ya que la técnica de peso analítica debe realizarse de manera adecuada, de forma que el valor obtenido sea lo más exacto y preciso posible. Por lo cual, al momento de pesar las muestras, se toma en consideración lo siguiente. Primero, no pesar las sustancias directamente sobre el plato de la balanza. Segundo, se colocó el material que contenía la muestra en el centro del plato de la balanza. Y tercero, cada que se requería añadir masa de muestra en el recipiente que lo contenía, se sacaba el objeto, se añadía la muestra y se lo volvía a introducir en el plato de la balanza. Se tiene que la separación magnética es eficiente en cuanto a la recolección del material ferromagnético en mezclas heterogéneas. De esta forma, el porcentaje de extracción es considerablemente bueno en el experimento realizado. La separación magnética es una materia sumamente amplia en cuanto a sus aplicaciones e importancias en las diferentes ramas. Además, esta es efectivamente una técnica bastante usada para la determinación del cáncer, así como la focalización de la cura del mismo. La resonancia magnética está asociada con el magnetismo y es considerada como una técnica apta para la detección de varias enfermedades tales como el cáncer. La aplicación de varias técnicas analíticas como la espectroscopía permite que el tipo de análisis se realice de forma más segura y que los resultados puedan ser interpretados de manera adecuada y así dar un mejor diagnóstico de la enfermedad.